Amigas y amigos, la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Torregal, organizó un ciclo de conferencias que ya con esta, que dará lugar en unos instantes más, será la tercera. En general ha despertado un gran interés, aunque esto no necesariamente se refleje en el número de asistentes, por razones muy obvias, la ubicación de la universidad y en la primera conferencia, la lluvia que azotó a la Ciudad de México. Esta será pues la tercera de las conferencias del ciclo y estará a cargo, como ustedes saben bien, de la doctora Úrsula Oswald Spring, y el tema será textualmente la seguridad humana ante el desastre climático que nos amenaza. La doctora Úrsula Oswald estudió en la Universidad de Zúrich, en Suiza, y obtuvo licenciatura en Psicología, Antropología y Filosofía. Su doctorado en Antropología Social, con especialización en Ecología, lo alcanzó también en la Universidad de Zúrich, y logró después un postdoctorado en el Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí en México precisamente. Ganó la doctora la primera cátedra sobre vulnerabilidad social en la Universidad de las Naciones Unidas. Fue la primera coordinadora nacional de la red temática del agua CONACYT y dirigió Cambio Climático, el proyecto Cambio Climático, y manejó de manera integral lo relacionado con la cuenca del río Yautepec. Fue secretaria de Desarrollo Ambiental en el estado de Morelos, la primera procuradora de Ecología en México, y ha sembrado, conjuntamente, por supuesto, con gente muy consciente de la materia, cerca de 30 millones de árboles. Su obra escrita alcanza los 49 libros y 368 artículos científicos, que sería imposible referirnos a todos y cada uno de ellos. Ha colaborado durante las últimas 3 décadas con movimientos campesinos, sociales, de mujeres y ecologistas. Esta es a grandes rasgos la semblanza de la doctora Úrsula Oswald. Como bien se desprende de lo dicho, pues es toda una especialista en la materia. No me queda más que cederle la palabra gustosamente a la doctora. José Luis. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a bajar la pantalla porque y si pudiéramos apagar estas luces aquí para que se vea un poco mejor, creo que nos ayudaría. ¿Está aquí? Sí. Gracias. Así está perfecto, yo creo. ¿No se ve bien? Sí. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, licenciado, por la invitación. Me da mucho gusto venir y además poder hablar a los 80 años de la fundación de esta universidad. O sea, es excepcional el trabajo que se ha hecho en estas 8 décadas aquí. Yo quisiera organizar. ¿Me puedo bajar? ¿Sí? ¿Me puedo ver atrás? Sí. Así, porque es más seguro, porque si no, casi no veo por el camión. Quisiera primero hacer una pregunta en la conferencia, después hablar sobre cómo afecta el cambio climático a la seguridad humana y explicarles qué es el cambio climático, porque todavía tenemos un montón de mitos. Y finalmente, ¿qué es la seguridad humana? ¿Cuándo se funda? ¿Qué pilares tiene?
¿Cómo impacta entonces el cambio climático en México? Es lo que más nos preocupa, ¿no? ¿Cuáles son los vulnerables y cómo esta vulnerabilidad ambiental y social afecta la seguridad humana? ¿Y cómo podemos mejorarlo? Con 3 conceptos: mitigación, adaptación y resiliencia. La primera pregunta que quiero hacer es: ¿cómo podemos reducir las amenazas y los riesgos a la seguridad humana ante el cambio climático? La segunda pregunta que quiero responder es: ¿cuáles son las posibilidades personales y sociales de mejorar mitigación, adaptación a nuestra vida diaria para reducir los riesgos? O sea, ¿cómo podemos trabajar cada uno de nosotros? Y finalmente, ¿cómo podemos aumentar la resiliencia para poder enfrentar los procesos que nos vienen cada vez más duros por el cambio climático? Uno más. Esta es una foto que me mandó la NASA. Es el famoso huracán Patricia. ¿Se acuerdan del año pasado? El monstruo huracán. Y aquí pueden ver cómo en 600 kilómetros de ancho chupa el agua y se hincha, así que en horas de una depresión tropical se convierte en un huracán monstruo. Y pueden ver cómo estos fenómenos, por el calentamiento del mar, empiezan a afectarnos severamente. Y acuérdense, México está muy expuesto. Más. Entonces, la pregunta grande es: ¿qué es el cambio climático? Yo soy miembro del panel intergubernamental de cambio climático, que hacemos los libros grandes cada 5 años para analizar a nivel mundial los problemas sobre el cambio climático. Y el tema crucial del cambio climático es el mar, porque todavía hoy día el 90% de todo el dióxido de carbono que emitimos, todos los gases de efecto invernadero, se asimilan por el mar. Por lo tanto, el mar es el centro de atención. Y claro, lo que nos interesa es la temperatura del mar. Acuérdense que el año pasado el Pacífico tenía como 3 grados más por el efecto Niño. Y ahorita vamos probablemente directo a mediados de agosto, estamos calculando a una niña. Y nos falta la fase normalmente neutra, que son 2, 3, 5 años entre uno y otro. O sea, vamos de un extremo, que es el Pacífico, hacia otro extremo, que sería la parte del Golfo y la parte del Caribe, ¿no? Entonces, pero estamos hinchados entre 2 océanos que sí están aumentando la temperatura. Por lo tanto, aumenta la temperatura sobre el mar, pero también en el profundo contenido, se los voy a mostrar después. Y por lo tanto, por la evaporación, tenemos muchísimo más temperatura y muchísima más humedad en las nubes. Y esto afecta el conjunto de esta parte y por lo mismo se están fundiendo los glaciares marinos. ¿Cuál es el problema de fondo? Ojo, el Ártico, el Polo Norte, no va a aumentar 1 centímetro el agua, aunque se funda completamente. ¿Por qué razón? Porque ya está nadando en el agua, ya está desplazando el agua. ¿Me entienden? Entonces, de dónde viene el aumento del nivel del mar? Viene de Groenlandia, viene de la Antártida, viene de los glaciares. Yo que vengo de Morelos, ya no tenemos glaciar en el Popocatépetl, ya se fundió. Los Andes es un drama, porque la gente depende enormemente de esta agua que tenemos. Y pues no se renueva por el aumento de esta temperatura. Entonces tenemos pérdida de glaciares, precipitaciones más intensas, menos cubierta de nieve y por lo tanto también aumento de la temperatura sobre la Tierra. Y no es casualidad que, por ejemplo, en el norte hoy han cambiado los horarios de escuela porque tienen 50 grados. Y pues los niños mandarlos a las 2 de la tarde con esta temperatura, pues pueden desmayarse, ¿no? O sea, estamos con extremidades cada vez. Entonces, esto es el tema crucial. O sea, vamos a tener eventos cada vez más extremos, cada vez menos predecibles y cada vez más complicados para manejarlos. Esto es el aumento de la temperatura. Como pueden ver, estaba estable
hasta más o menos los 50, y a partir de ahí empieza a subir. ¿Por qué? Es cuando empezamos con gasolina barata, todo un proceso de desarrollo precisamente de gases de efecto invernadero. Este es un tema crucial que quisiera que no lo vayan a olvidar. A la izquierda tienen la cantidad de energía acumulada en el océano. Chécanlo. La energía se mide en joules. Y si checan a 2000 metros, tenemos un aumento de promedio entre julio y septiembre de 2015 de más de 10 joules a la 22ª potencia, 25 veces. O sea, una cantidad de energía enorme acumulado a los 2000 metros de profundidad. Revísame a 700 metros también. No es mucha la diferencia. O sea, ya estamos calentando en lo profundo el océano. ¿Cuál es el efecto entonces? Acidificación del océano. Por lo tanto, blanqueo de los arrecifes coralinos, por lo tanto, destrucción de muchos de los crustáceos que tenemos en el mar. O sea, empiezan a perder su capacidad de fijación de calcio y por lo tanto, porque el pH cambia definitivamente en el mar. Entonces, estos son problemas graves, serios. Y aquí se muestran, esos son datos de la NOAA que acaban de mandar recientemente, son los datos más recientes que tenemos sobre cómo impacta el cambio climático. Y ojo, y todavía un precandidato en Estados Unidos se atreve a decir que no hay cambio climático, ¿no? Estos son los datos científicos reales, duros, que están dando. Este mapa me gusta mucho porque muestra a nivel global los peligros que estamos expuestos. Y veamos que México y Centroamérica en parte somos los más expuestos a los fenómenos tanto de huracanes, por lo tanto de deslizamientos de tierra, por lo tanto de inundaciones, enormes avenidas rápidas, pero también sequía. O sea, nos afecta a todo. Entonces, esto hay que tomarlo muy seriamente en cuenta. Y ven, ningún otro país del mundo tiene este tipo de estrechez que nosotros tenemos. Australia tiene problemas similares, pero es muy ancho. Entonces, nosotros hemos tenido ya, por ejemplo, el vínculo entre Manuel, precisamente que se vincula con otro huracán, y empieza entonces el desastre que tuvimos en Guerrero, con el problema grave de la mitad de un deslizamiento, pero también toda la montaña destruida donde no ha habido ningún apoyo para ese tipo de procesos. Entonces, ahí hay un problema muy serio. Y aquí viene el primer problema, el tema de la justicia. Y creo que esta universidad presenta un modelo que ha luchado 80 años por justicia social. Pueden ver arriba los países emisores de los gases de efecto invernadero. Y abajo pueden ver los impactos en los países pobres que no emiten los gases. Entonces aquí hay un problema de equidad y de justicia. Hay unos que producen los fenómenos y otros que los sufren. Y por lo tanto, la gran discusión, y desgraciadamente en París, en noviembre y diciembre, no se pudo negociar este tema, porque Estados Unidos, los países europeos dijeron, no entran a la agenda. Y se llama en términos pérdidas y pagos. No, nadie va a pagar nada porque obviamente la corresponsabilidad mundial no está. Siguen emitiendo, y hoy día el país que más emite, no per cápita, sino global, es China, seguido por Estados Unidos y después por Europa. O sea, todo el mundo. Pero México también está aumentando sus gases de efecto invernadero. ¿Hasta aquí queda claro lo de cambio climático? Ya, perfecto. Entonces, entremos al segundo tema. ¿Qué es seguridad humana? Seguridad humana fue introducido apenas en 94 y fue un concepto que ha creado muchísimo conflicto, básicamente en Estados Unidos. A mí me ha tocado ir a la UNESCO cuando Estados Unidos retiró el apoyo a la UNESCO porque no querían este concepto de seguridad humana. Y tiene que ver con la historia. Acuérdense
Acuérdense, en 47, cuando se funda la Carta Magna de las Naciones Unidas, por una parte, en la Carta Magna se define paz y seguridad. Empieza la Guerra Fría, la Unión Soviética se apropia teóricamente del concepto de paz y el Occidente se apropia del concepto de seguridad. Y la seguridad, a partir de ahí, básicamente por la Guerra Fría, se maneja en términos militares políticos. O sea, armas, obviamente el terror de las bombas atómicas mutuamente, que nos mantenía siempre al borde de un colapso planetario, pero ahí estábamos negociando. Entonces, en 89 se cae el muro de Berlín, se termina la Guerra Fría, se desintegra la Unión Soviética y de repente se amplía teóricamente el proceso de poder vincular los términos de paz y seguridad. Y a partir de ahí, 94, Naciones Unidas, precisamente la dependencia para el desarrollo, empieza a lanzar el concepto. ¿Y qué significa seguridad humana? El derecho de las personas de vivir en libertad, con dignidad, libres de pobreza y de desesperación, disponer de oportunidades iguales para disfrutar de todos sus derechos y desarrollar plenamente el potencial humano, ¿no? Esta es la definición inicial. Y esta parte se basa mucho en dos conceptos. La seguridad objetiva, que Wolfers en 62 midió la ausencia de amenazas a valores adquiridos, y el sentido subjetivo, que es la ausencia de no tener miedos ni necesidades. Y finalmente, a raíz de estos procesos, en 99, 2000, la Escuela de Copenhague dice no, la seguridad ni es objetivo ni subjetivo, sino es intersubjetivo. O sea, lo que hacemos nosotros los actores de la seguridad, ¿no? Entonces tenemos los tres términos para esto. La seguridad humana, entonces, tuvo, como pueden ver, una serie de desarrollos. Empieza en 94, cuando Canadá encabeza un gobierno muy progresista en Canadá, empieza a aportar y se da el premio Nobel a los grupos, un grupo de ONG que lucha contra las minas personales. Y se define el concepto de ausencia de miedo. ¿Qué significa esto? La parte bélica, militar, minas personales, ¿no? Acuérdense que acababa de pasar en Yugoslavia, que está todavía en la parte de Asia, estamos en Colombia, estamos en Centroamérica, estamos en Israel y estamos en África, con muchísimas bombas personales. Y acuérdense, una bomba cuesta $1 y quitarla cuesta $10. O sea, estos son los problemas complicados. O sea, yo hace poco estuve en la parte de Laos y de Camboya, y es dramática que gran parte de esta zona nadie puede ocuparlo porque está lleno de minas personales. Y cada vez que usted compra un terreno ahí, tiene primero que hablarle al ejército para que vengan a checar si en el terreno no hay minas, explotarlos, limpiarlos para poder trabajarlo. O sea, fue un trabajo muy importante. Por lo tanto, la UNESCO retomarlo y se fundó el Human Security Network, ¿no? O sea, la red de seguridad humana a nivel planetario. México se integró como amigos de la seguridad humana. Nunca formó parte de esta red, pero sí de los amigos de la seguridad humana. No obstante, y es muy interesante que es Amartya Sen y la señora Ogata, que fue la ministra de Bienestar de Japón, ellos empiezan a desarrollar su segundo pilar, ausencia de necesidades. Sería la base estructural de la seguridad estructural, es vivir en un estado donde todos tengan acceso a mínimos de bienestar, educación, salud, alimentos, calidad de vida, aire limpio. O sea, ahí viene el segundo parte y se llama el acercamiento japonés. Y el texto lo pueden bajar gratis en internet, es Human Security Now, ¿no? O sea, ahora seguridad humana. El tercer pilar
lo desarrollábamos nosotros precisamente en la Universidad de las Naciones Unidas, que es ausencia de riesgos por desastres. Porque vimos que cada vez hay más problemas y si no hay prevención, y lo hemos vivido, por ejemplo, con el huracán Vilma y Extan. Acuérdense, Vilma nos dieron un premio internacional de Naciones Unidas por tan bien que manejamos el desastre. Y una semana antes de Extan, nadie dijo nada porque la zona indígena en Chiapas, zona zapatista, pues nadie se preocupó y hubo cientos de muertos en esta zona, mucho daño, lo van a ver al rato, les voy a enseñar unas fotos. Entonces, esto era el tercer pilar. Y finalmente, cuando Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, evalúa los primeros 5 años del desarrollo del milenio, hace el cuarto pilar. Porque se dio cuenta que la mayoría de los países falta vivir en un Estado de Derecho donde se respetan los derechos humanos, donde hay este tipo de procesos. Entonces, aquí, estos serían los 4 pilares, o sea, tanto la parte militar, como la parte de desarrollo social, como la parte ambiental, como la parte política, jurídica de vivir en un Estado de Derecho, ¿no? O sea, esto así conceptualizamos la seguridad humana. Ahora bien, con estos procesos yo hice un esquema, que a veces ayuda, de hecho lo hice para los alumnos, pero finalmente ayuda mucho también a entender. Porque, ¿qué pasó? Cambiamos cuando vamos de la seguridad militar política, donde ¿qué valores defendemos? La soberanía y el territorio, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas? Otros estados, el terrorismo, el crimen organizado, ¿no? Cuando vamos a la seguridad humana, por ejemplo, ponemos en el centro el individuo, la gente, la humanidad, ¿no? ¿Cuáles son los valores en riesgo? La supervivencia, la calidad de vida, el bienestar, las enfermedades, ¿no? ¿Y cuáles son las fuentes de amenaza? El propio Estado, ¿no? Ayotzinapa está acusando al Estado como un crimen de Estado, ¿no? No es el único, tenemos la playa, tenemos varios más, tenemos 27.000 desaparecidos, nadie sabe dónde están, ¿no? Acabamos de desenterrar en Morelos un grupo importante, tampoco, y fueron enterrados por un fiscal, ¿no? O sea, estos son, obviamente, amenazas del Estado. Pero también la globalización. Acuérdense que, finalmente, Oxfam acaba de publicar que 63 hombres transnacionales tienen la misma riqueza que la mitad del planeta. Nunca hemos tenido una concentración más extrema que en este momento. Por lo tanto, esta globalización destruye la naturaleza, se convierte en una amenaza por los desastres. La pobreza, pero también el fundamentalismo, tanto por candidatos como por grupos rebeldes, ¿no? Como el Estado Islámico. O sea, todo esta parte. ¿Qué pasa cuando metemos el tema en la seguridad ambiental? Pues allí los objetivos de referencia son los ecosistemas naturales, urbanos y los rurales. ¿Cuáles son las amenazas? A la sustentabilidad, ¿no? ¿Y cuáles son las fuentes? La propia naturaleza. Nos puede mandar un huracán, no podemos evitarlo. Pero ¿quién produce el huracán? ¿Quién ha hecho los gases de efecto invernadero? Fíjate, la primera vez en la historia, nosotros seres humanos somos los villanos, los que producimos los desastres, pero a la vez somos las víctimas. Y entonces, claro, la seguridad militar, la primera, no nos va a ayudar para poder manejarnos. Vamos a tener que pensar de otro modo para poder integrarnos. Y finalmente yo construí un nuevo concepto, que es la seguridad de género, que tiene que ver mucho con el tema de género. Y ojo, género es construcción social de la masculinidad y construcción de la feminidad. No tiene nada que ver con hombres ni mujeres. Son los roles, los papeles, las asignaciones que damos históricamente a hombres y a mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha hecho el patriarcado? Un modelo violento, excluyente, discriminador, ¿no? Explotador. Este es el modelo muy antiguo, de muchos miles de años, sobre el cual se vive el capitalismo como un sistema muy cómodo, ¿no?
Una amiga mía, Becky Ritten, de la Universidad de Nueva York, me dice, mira, el patriarcado es como el pan. Aquí queda, sostén. El capitalismo es como la mantequilla, se embarró encima del pan, ¿no? Si no hubiera tenido el pan, no hubiéramos tenido un capitalismo. Porque no tenemos exclusión, no tenemos explotación, no tenemos discriminación, ¿no? Y después llegó el neoliberalismo, esta es la mermelada encima, ¿no? Porque claro, si no hubiéramos tenido ni el patriarcado ni el capitalismo, no hubiéramos tenido el neoliberalismo. Entonces sí, es como un ejemplo para ver cómo se construyen sistemas sociales y cómo son difíciles. Y por lo tanto, cuando hablamos de paz, claro, si no empezamos a cambiar y deconstruir este tipo de mecanismos de explotación, de discriminación, de rezagos, de invisibilización del trabajo, pues obviamente es difícil, ¿no? Entonces, estos son así, de ahí surgió el término de seguridad de género, y claro, ¿cuáles son los objetos? Toda la gente que no tiene el mismo poder, que pueden ser mujeres, niños, ancianos, desempleados, obreros, ¿no? La explotación, obviamente. ¿Cuáles son los valores en riesgo? Las relaciones de género, la construcción de la masculinidad, la construcción de la feminidad, la equidad, la identidad. ¿Y cuáles son las fuentes de amenazas? El patriarcado. Okay. Hoy, ¿qué es el patriarcado? Estos oligarcas que tenemos en transnacionales. Una iglesia autoritaria, ¿no? Excluyente. Un grupo de gobiernos autoritarios. Esto es lo que estaría la parte de las amenazas para poder democratizar. Y acabamos de pasar ayer elecciones y ven, nunca hemos tenido elecciones más violentas que estas en la historia, ¿no? O sea, por todos los lados. Entonces hay que empezar a pensar por este camino, no vamos constructivamente. Entonces esto nos lleva a una serie de conceptos que trabajamos en el panel intergubernamental, a vulnerabilidad, la propensión o la predisposición de ser afectados, todos en un momento dado podemos estar saliendo de acá, ¿no? Nos pueden agarrar. Eventos, es el cambio climático, produce inundaciones, sequías, deslizamiento de tierras, aumento del nivel del mar. Los riesgos es la posibilidad de perder la vida. Pues claro, hay que hacer partes para reducir esto. Y eso es el resultado de la interacción entre vulnerabilidad, impacto y gravedad del evento. No es lo mismo un huracán número 5 que una pequeña lluviecita, ¿no? Entonces hay que empezar a entender este proceso. Y los impactos son los efectos sobre los sistemas naturales y humanos que afectan la vida, la supervivencia, la salud, los ecosistemas, la economía, la sociedad, la cultura, la infraestructura. O sea, todo lo que hemos creado socialmente, pero también lo que está naturalmente. O sea, estos son los problemas con los cuales vamos a trabajar. Y si empezamos a jugar ya con amenaza, vulnerabilidad, riesgos y desafíos, y lo metemos ausencia de amenazas, ausencia de necesidades y ausencia de desastres, podemos empezar a jugar con sistemas organizados, ¿no? La amenaza por una parte es a la vida, al bienestar o a la supervivencia ambiental. La vulnerabilidad en un momento dado son caciques, son regímenes corruptos, son discriminación, pobreza, la necesidad, las crisis económicas. No hay duda cuánto lo hemos perdido en cada crisis económica. Y ahorita con la devaluación, ¿no? ¿Qué dice el precio del petróleo? Mangas, el precio del petróleo ha aumentado y estamos a 40. Y el peso va para abajo, pero nadie habla que hay fuga de capital, ¿no? Muchos miles de millones de dólares se fueron del país. Nadie habla de la fragilidad del gobierno, la falta de desarrollo económico, precisamente lo que aquí analizan en la Universidad Obrera. ¿Dónde están las raíces estructurales de la crisis con la cual estamos sufriendo? Los riesgos, obviamente los más vulnerables sufren mucho más. Y finalmente tienen los desafíos, los sentimientos, el tema de la igualdad, el tema del desarrollo sustentable, el tema de la soberanía alimentaria. Yo a todos ustedes les aconsejo, hagan su huerta, sea en la terraza, sea en su techo, paulatinamente. Si tienen alimentos en su casa, no les pasa nada.
tienen resiliencia, pueden enfrentar situaciones que normalmente están limitadas. Esto son 100 años de huracanes de un lado, porque no quise poner los dos lados, porque si no ya no se ve, ¿no? Simplemente, y son menos, acuérdense, en el Caribe y en el Golfo tenemos menos que en el Pacífico, ¿no? Pero pueden ver, México está elevadísimamente expuesto, y también Estados Unidos, lo que nos va a ayudar a lo mejor en una visión más amplia de lucha contra el cambio climático. Aquí simplemente la misma gráfica que vieron, ya pero más agrandado, ondas de calor, incremento en el nivel del mar, ciclones, lluvias y sequía. Este es el problema al cual estamos expuestos. Y hay que tomarlo en cuenta. No hay más. Esta es nuestra geografía. En esta vivimos. Entonces hay que adaptarse a estos procesos. ¿Qué cosas nos afectan entonces? Aumento de temperatura, variabilidad de lluvia. Va a llover torrencialmente, pero pocas veces. Entonces vamos a tener más sequía. Por lo tanto, yo vivo, por eso lo del río de Yautepec, que es muy interesante. El río de Yautepec empieza en Popocatépetl y a los 22 kilómetros, o sea, de 5.540 metros, baja 1.200 metros. Y en 20 minutos el río puede subir 21 metros. ¿Y qué hay que hacer? Correr. ¿No? No hay más que hacer. Entonces, ahí hay todo un reto muy interesante porque por la erosión, la deforestación, hemos hecho un montón de procesos donde las partes naturales que mitigaban, pues ya no funcionan. Y ahí en su casa, enfrente, yo tenía una huehuete, que era la razón por la cual compré este terreno. 1.200 años de antigüedad. En 2010, la lluvia se lo llevó. Y yo me quedé pensando, 1.200 años resistiendo. Hay cambios sustanciales. Hay que pensar que las cosas no son como antes. O sea, como que impacta este tipo de modelos. Y por lo tanto, incendios forestales, fuerte pérdida de toda la vegetación. Y acuérdense, una mariposa puede volar 11.000 kilómetros. Un árbol en una década a lo mejor puede moverse 5 kilómetros si tiene buenas semillas, si tiene malas. Entonces, tenemos adaptaciones muy distintas dependiendo de lo que hablamos, ¿no? Y finalmente, empezamos con dengue, después llega el chikungunya y ahorita estamos con el Zika. Y no sé el año próximo cuál otro bicho nos va a tocar, ¿no? Más este virus tendido, o sea, es todo el mismo transmisor del mismo mosquito. Sequía, inundaciones, pueden ver claramente la costa, fuertemente expuesto, sobre todo la parte de Veracruz y la parte de Campeche, ¿no? Tabasco, que es una zona de inundación, y la hemos cambiado definitivamente. Por lo tanto, pues la naturaleza regresa a su par. Las sequías me impactan, sobre todo la sequía que tuvimos a partir del 2011 hasta el 2014, la peor toda, chécanlo. El 95% de nuestro país, el trópico húmedo mexicano, por la deforestación que hicimos en los 80, yo estuve en Tabasco cuando tumbamos 92% de la selva alta perennifolia. ¿Para hacer qué? Pastos para ganado. Para vender, exportar carne magra para hamburguesas a Estados Unidos. ¿Saben cuánto? ¿Y cuántos años se perdieron los suelos que tardaban 22 millones de años en construirse? En 3 años se fueron. Erosión eólica, hídrica. Pues sí, antes había un piso de 10 pisos. No llegaba ni un rayo de sol al fondo. Y de repente todo arrastre suelo, pues sí, se lo lleva. El viento se lo lleva al agua. O sea, y la sequía va a ser nuestro tema. Es el asesino silencioso. El número de muertos mayor es por sequía, no por inundaciones. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos para aquí? A nuestras zonas, amenazas al desarrollo equitativo y sustentable. Adaptación, mitigación y desarrollo sustentable tienen que vincularse, potencializarse. Tenemos multiplicadores de amenazas. No es lo mismo estar pobre
que tener una casa bien construida. No es lo mismo vivir en una barranca que sube que vivir en una zona protegida, ¿no? Y desgraciadamente la gente más pobre es la que vive en las zonas marginales, porque no pueden asentarse en otro lado, porque no tienen el recurso. Y finalmente, las políticas de cambio climático con desarrollo sustentable tienen que manejar adaptación, mitigación y resiliencia. Ahorita voy a explicar cuáles son los tres. ¿Qué nos va a pegar? Pues todo lo que tienen acá, costas salinizadas, ¿no? En la costa de Hermosillo ya tenemos 27 kilómetros de intrusión de agua del mar a los acuíferos. ¿Y qué pasó? Pues los gobiernos agarraron el agua de la presa de los Yaquis, hicieron acueducto de Hermosillo y se cierra la autopista y los conflictos, ¿no? Así no podemos manejar el futuro. Incendios, cambios irreversibles ambientales, pérdida de ecosistemas, mayor desigualdad y, claro, puede haber cambios sustanciales. Si se emiten estos gases, por ejemplo, que están en el mar, de repente se revierten, entonces sí sería un colapso del planeta. O si se pierde el Amazonas, de donde viene el oxígeno, etc. O sea, hay muchos procesos, se llaman puntos de ruptura. Aquí tienen cambio de uso del suelo, la revolución verde. Yo regresé justamente cuando le dieron el premio Nobel a Borro, que hizo lo de la revolución verde en la agricultura, ¿no? Intenso uso de agroquímicos, agricultura de riego, maquinaria, etc. O sea, todo lo que hoy estamos sufriendo en aquel tiempo premio Nobel. Y a mí me corrieron al Senado por subversiva. Porque, pues, obviamente, ¿cómo alguien se atreve a criticar este modelo, no? Desgraciadamente fue un profeta desastre, ¿no? O sea, hoy día chequen nuestros bosques, nuestros ríos, nuestras tierras, etcétera, totalmente con pérdida fertilidad. O sea, tenemos, y ahorita, afortunadamente, tenemos una secretaria de Agricultura con cierta conciencia. Vamos a empezar. Agricultura orgánica, recuperar, usar los desechos sólidos, vamos a empezar a hacer otro tipo de manejo de nuestros suelos, de nuestros bosques, de nuestros procesos. Ya. Este fue el huracán Stan. Les quiero mostrar cómo impactó en Chiapas y para que vean lo que es la vulnerabilidad ambiental y la social. Esto es el entorno, tenerlo presente, cómo estuvo antes del huracán. La siguiente. Así quedó, ¿no? 40% de todo el bosque se fue. 98 ríos salieron de su cauce, ¿no? O sea, fue un problema que no era tanto el huracán, era un huracán 1, pero había una depresión tropical, llovía durante más de una semana, y todo esto, y el huracán se bloqueó por un frente frío, entonces generaba condiciones sumamente adversas y falta de previsión, falta de evacuación. ¿Y qué hacía la gente finalmente? Huía de sus casitas, ¿no? La siguiente. Una más. Una más. Ya. ¿No? Ya. En esta encontré una niña, es como unos 6 años, con sus 2 hermanitos sentados sobre una piedra. Y pues preguntando, ¿qué haces? Pues estoy esperando a ver si mi mamá vive porque tenemos hambre. ¿No? Está ahí. Dije, ¿y tu mamá dónde está? Pues se fue abajo a trabajar. Y pues, ¿y cuándo regresa? Pues normalmente viene el viernes, a veces el sábado, dependiendo cómo está el trabajo. ¿Y tu papá? No, pues mi papá rentaba arriba en la café, se llevó todo y se fue con varios hombres a Estados Unidos. No tenemos noticia. Esta es vulnerabilidad, ¿no? Como pueden ver, esta niña, pues obviamente los problemas para sobrevivir. Es la siguiente. Pues sí, aquí está la vulnerabilidad dura, más, etc. Entonces,
¿Qué hemos hecho? Desarrollar una doble vulnerabilidad, la vulnerabilidad ambiental y la vulnerabilidad social, que por una parte es contaminación, falta de agua, cambio climático, pérdida de fertilidad de suelos, pérdida de servicios ecosistémicos, ¿no? Hemos perdido nosotros, de los 21 ecosistemas cruciales, 18. Pues hay que recuperar. Y esto que nos genera desastres, migración, conflictos. O sea, hace muchos años había delitos fuertes, pero teníamos en el Popocatépetl, en Chichinautzin, en el Ajusco, en el Teposteco, teníamos una densidad de bosques que mantenían mitigada la intrusión del agua. Ahorita que está talada, porque el crimen organizado está metido en esta zona, pues obviamente vienen las avenidas que arrastran rocas, árboles y tierra, y por lo tanto tenemos todo un problema producido. Pero también está la pinza de la vulnerabilidad social, con hambre, con desigualdad, con pobreza, que genera violencia, urbanización caótica, desastres, crisis y vulnerabilidad. Y ambos se ven reforzados por el aumento de la población. O sea, hemos el siglo pasado triplicado la población y sextuplicado el uso del agua. O sea, esto es un tema crucial. Y por otra parte, el consumismo, los gases de efecto invernadero y los desechos. Seguimos produciendo cantidades enormes de problemas. Si quieren sentarse, hay lugar por acá, vénganse. Todavía hay para sentarse. Entonces, aquí ven un ejemplo típico de la doble vulnerabilidad, ¿no? Por una parte, del lado izquierdo, la gente que vive con menos de $2 en nuestro país, y del lado derecho, la cantidad de desastres que han costado más de $500,000. O sea, pueden ver cómo hay todo este tipo de problemas para poder trabajar. Entonces, se refuerza la pobreza, la marginalidad, la falta de capacidad de enfrentar la situación con las condiciones naturales y las condiciones sociales. Y por lo tanto, obviamente, el cambio climático va a reducir el acceso al agua, el agua limpia, vamos a tener que trabajarlo sistemáticamente. Desastres muy complicados y por lo tanto tenemos que trabajar. Y fue básicamente cuando trabajaba yo en Naciones Unidas que me di cuenta que cerca de, o sea, y fue la primera vez aquí en el terremoto del 85 cuando me empecé a dar cuenta. ¿Por qué razón hay más muertes mujeres que hombres? ¿No? Y nadie me pudo nunca contestar. Finalmente empezamos a hacer investigaciones. ¿Y qué decía la gente? Es que mi mamá corría a salvar y se cayó la trave y la aplastó. O mi mamá fue a sacar el abuelito. O mi mamá me ayudó a treparme a la palmera y llegó la hora y la llevó. O sea, las representaciones sociales de las mujeres fuimos socializados y asumimos nosotros de cuidar a los demás. Es padrísimo. Pero el punto es entonces cómo. Hay que hacer educación para que esto siga, pero sin perder la vida. Entonces, muchas veces pregunto, por ejemplo, ¿quién sabe nadar? ¿No? Y saber nadar es un punto crucial para poder sobrevivir en condiciones de mayor inundación. Hay que aprender. Si no sabe nadar, consejo de amiga, váyanse a tomar su curso, porque es de veras crucial en momentos inesperados. Puede estar en cualquier lado y si saben esto, por lo menos protegen. O sea, hay que empezar a crear habilidades y capacidades para poder enfrentar el problema. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la seguridad? Este es un típico problema después que pasa un río encima, ¿no? Esto es lo que deja: lodo, desecho, destrucción. Y el primero es mitigar. ¿Qué significa mitigar? Reducir los gases de efecto invernadero. ¿Y qué hace México? Miren, la mayoría, como pueden ver aquí, del lado derecho, extremo, estas son las emisiones de dióxido de carbono. O sea, básicamente son dióxido de carbono. Lo otro que producimos es metano, que es importante. Y el metano es un gas que puede ser recién salido 100 veces más potente que el dióxido de carbono.
Y el dióxido de carbono, para complicarles la vida, puede quedarse hasta 1000 años en la atmósfera. Entonces, ojo, lo que producimos hoy es a largo plazo, mucho más largo que el hoyo de ozono, por ejemplo, que hemos logrado con un trabajo mundial, global, reducir, ¿no? Y aunque el señor candidato de Estados Unidos diga que ya su copete ya no se fija igual la laca que pone, pues ni modo. El hoyo de ozono es una realidad que ha causado muchísimo cáncer, muchísimos problemas por la parte de protección precisamente de la capa protectora. Pero también lo que quiero mostrarles abajo, esta última franja, es lo que pudiéramos aumentar, que es el sumidero de los dióxidos de carbono. ¿Cómo? En lugar de mandarlo al mar, ¿qué nos hacen los bosques? Con la fotosíntesis lo transforman en oxígeno. Es mucho más inteligente trabajar. Entonces, vamos a empezar por eso, mi obsesión en sembrar árboles, ¿no? Y si calculan, ¿alguien tiene una idea cuántos árboles necesitan cada uno de nosotros para simplemente respirar por calma? 27, sin coche. Si tiene un carro, son varios cientos más. Y si tiene un terrazo, son varios miles más, ¿no? Entonces vamos a empezar a tener conciencia. Yo puedo mitigar mis propios casos. Entonces voy a producir, voy a tener conciencia de lo que yo produzco. Ni modo, no voy a dejar de respirar, pero sí voy a sembrar los árboles para que por lo menos tranquilamente respire. ¿De acuerdo? O sea, son mecanismos de mitigación. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? No generar basura, reforestar, cuidar la parte natural que tenemos. Y claro, aquí viene la adaptación. La adaptación es el proceso que las condiciones no van a ser como están antes. Entonces vayamos a aprender. Yo vivo al lado del río, por lo tanto yo sé lo que hicimos en Yautepec, que es una chicharra. Cuando sube el río, 1 metro, empieza la alerta. Cuando sube 3 metros, viene una chicharra fuerte y significa, señores, agarran sus papeles y váyanse al refugio. Estos son mecanismos para salvar vidas. No podemos evitar. Y lo otro es desasolvar el río, reforestar arriba, cambiar los procesos y evitar las invasiones a los ríos. Entonces son todo este tipo de procesos. Y claro, la resiliencia es recuperar después un desastre para poder manejar correctamente este tipo de procesos. Y esto implica política. Y no nada más es gobierno, es que cada uno de nosotros para poder empezar a hacer. Y aquí viene el primer problema. Visión del mundo, ¿no? Aquí tienen la visión de BP, British Petroleum. Ellos que quieren aumentar su gasto de energía fósil cada vez más. Y bien, su modelo es, en 2030 vamos a producir los renovables un cachito de nada. Esta que nos lleva al colapso del planeta, no hay duda. Tienen una visión mediana del Energy Information Agency, el EIA, ¿no? Que es tampoco muy favorable, pero ven, tiene un poco más renovables, un poco más biocombustibles. ¿Dónde está el cambio radical? El que tenemos que hacer para que sobreviva el planeta y nuestros nietos pueden vivir tranquilamente es el del World Wildlife Fund, ¿no? Como ven, se acaba el carbono, se acaba el diésel, se acaba la gasolina y rebuscamos sustancialmente toda esta parte. ¿Qué hacemos? Energía alternativa, eólica, solar, geotermia. Y claro, la mareomotriz, tenemos mares por todos los lados y tenemos un potencial gigantesco para aprovecharlo. Entonces, allí son visiones distintas. Pero estos son las que han afectado el mundo. La adaptación efectiva se tiene que hacer desde lo local, lo mediano, hasta lo global. Y tiene beneficios, miren, aquí en el DF mejoramos sustancialmente la calidad del aire. Sí, tenemos un transporte público y yo no tengo que venirme de Morelos en coche, ¿no? Pero además, quiero decirles las contingencias recientes. No es que tenemos más emisiones, sino se cambió la ley y afortunadamente se actualizó después de más de 10 años la ley de salubridad.
Entonces, lo que antes no era contaminante, por la nueva ley se convierte en contaminante. Entonces, aunque tengamos el mismo nivel de mecas, hoy día son serios a la salud. O sea, finalmente salubridad nos empieza a proteger. Y claro, esto significa vayamos a cambiar sustancialmente los procesos. Y ahorita vieron, se desató un conflicto entre el Estado de México y el Distrito Federal. Son las industrias del Estado de México y aquí no son los contaminantes de los carros, pero entre tanto tuvimos más de 1 millón de carros de aumento y esto sí es grave porque vamos a seguir y no hemos podido mejorar el transporte público. Entonces, hay ahí procesos que necesitamos cambiar. Reducción del consumo de energía, ¿no? Agua en zonas urbanas, por ejemplo, con ciudades verdes, reciclamiento. ¿Por qué razón no hay normas que por ejemplo, en Alemania, cada casa tiene que tener 3 componentes de sustentabilidad? Puede ser energía eólica, energía solar, captura de agua pluvial, reciclamiento de aguas grises, aguas negras, reuso de aguas grises en los sanitarios. O sea, hay muchas maneras donde podemos reducir. Y esto genera co-beneficios. Y esto es lo que habrá que hacer. La agricultura, silvicultura, la protección de los ecosistemas. Yo acabo de hacer un estudio sobre agricultura climáticamente inteligente y alimentación climáticamente inteligente. ¿Saben cuánto podemos reducir de gases de efecto invernadero? 32%. Cumplimos con lo que México se comprometió en París, en noviembre, diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, hay posibilidades perfectas para poder hacer las cosas. Vayamos a empezar a trabajar, ¿no? Ya nos vamos a mejorar la salud. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Miren, esta curva de los riesgos es el problema. Nadie puede saber qué hay. Cada país cada región tiene sus recursos económicos y tiene sus peligros. Entonces necesitamos regionalmente, y ahí viene el primer problema, cada 3 años los presidentes municipales cambian. Cuando aprende uno, ya se va, ¿no? Entonces hay todo un problema que necesitamos la sociedad involucrarnos más porque nosotros nos quedamos. Empezar a ver cómo esta raya de los riesgos inaceptables, porque son peligrosos, generan muertes y enfermedades, o porque son excesivamente costosos, tampoco se puede hacer porque no hay dinero. Entonces hay que buscar para llegar a un mínimo de riesgo con un máximo de protección. Y esto nos lleva a varios ajustes. Un manejo adaptativo, un proceso de aprendizaje, innovación y liderazgo. Y creo que nosotros, los universitarios, tenemos una obligación de transmitir este tipo de conocimiento a todo el mundo y de manera que la gente lo entienda. Y sepa, yo puedo empezar a trabajar en esto y esta parte para poder transformarlos. Y claro, primero empezamos con aumentos pequeños y al rato de repente son transformativos. Porque acuérdense, los procesos, ¿no? Si yo empiezo a sembrar 1 millón de árboles, sí voy a tener menos lluvia y por lo tanto menos inundación por el trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay procesos que de repente son estructurales y no ayudan a eso. Este término de resiliencia viene de la física y significa los metales que se estiran se vuelven el mismo proceso. O sea, nosotros lo hemos tomado en ciencias sociales y ciencias ambientales. Y significa prevenir y adaptarse ante condiciones adversas. México está expuesto, no podemos quitarlo. Ni modo, vivo en esta zona. De modo que cuando viene un desastre que afecta, la familia, la comunidad o el entorno se recupera rápidamente y adquiere el mismo nivel de vida que antes, o lo puede mejorar gracias al fomento, ¿no? Esta es resiliencia, y esta nadie nos ha enseñado. Entonces, ahí hay que empezar a trabajar en lo personal, en lo comunitario, en lo estatal y en lo nacional. Es crucial este tipo de procesos. Y por lo tanto, cuando queremos adaptación con resiliencia, necesitamos poner los más vulnerables en el centro. Tenemos que checar salud, higiene, ¿no? El problema, por ejemplo, del wash internacional significa lavar manos. Ayuda muchísimo. Hoy, por ejemplo, en las zonas donde tenemos chikungunya, zika y dengue, okay, nadie, ni una corcholata de agua, porque es suficiente para reproducir un mosco.
Entonces, cuidado, en todo esto se llama descacharización. Volteamos todo para que nada cuando llueve se llene de agua y permite la reproducción. Entonces, son esos cosas. Tenemos captura de agua pluvial, lo tapamos, le ponemos un poquito de cloro para que no haya reproducción de este tipo de bichos. El ambiente no hay duda, manejo energético, ¿no? Yo siempre digo los 4 R's, ¿no? Reducir, reusar, reciclar y reeducar, ¿no? O sea, son los procesos que necesitamos para poder cambiar. Educación en todos los niveles. Y hay que socializar lo que hemos aprendido, cada uno de nosotros. En lo social, protección, cuidar la familia, la comunidad, nuestra cultura para poder trabajar. La economía verde, superar la pobreza. No hay duda que lo vimos, la zona de Chiapas, Oaxaca, Guerrero son las zonas más pobres y más afectadas por los desastres. Y finalmente los valores, confianza, capacidad, responsabilidad, solidaridad, que son procesos que necesitamos para poder avanzar. Y esto, claro, nos lleva entonces a una agricultura inteligente, con poco huella climática. Y es muy interesante. En el IPCC hicimos a nivel mundial un estudio de quién produce los alimentos. Y sabe que la mitad de todos los alimentos en el planeta se producen por mujeres. ¿No? Todo lo que ustedes ven, las grandes máquinas y todo, son para biocombustibles o son para alimentos de ganado. No es para alimentos. En México es el 64%. Vayamos a tomarlo en cuenta. Es la huerta familiar que yo produzco mis lechuguitas, mi jitomate, etc. ¿No? Se nos ha olvidado. ¿Y cuánta gente en la Ciudad de México empieza ya a tener su huerta vertical? Me dio gusto el otro día en la UNAM, me encontré en Ciencias Políticas la primera parte de un parque vertical. O sea, podemos empezar, ¿no? Ya, qué bueno, ya vamos a empezar en la Universidad Obrera también. O sea, es simplemente para empezar a ver, porque no solamente fijamos gases de efecto invernadero, sino producimos alimentos sanos, propios, y podemos reusar nuestros desechos en la composta, en poder entonces retransformar estos en una parte de fertilización natural. Y claro, la ventaja es que se mantienen de esta energía y no están todo el tiempo expuestos a tóxicos que se intoxican por todos los químicos que compran. Entonces, ahí hay todo un punto. Los biofertilizantes y, por lo tanto, la parte vertical y horizontal. Por ejemplo, ahorita con el lío del limón. ¿Saben que quién se benefició con todo este problema? Un solo intermediario en la central de abasto. Se ganó 700% porque compró el limón de a peso el kilo y lo vendió hasta el 70 el kilo. Ojo, esto hay que evitarlo. Pero si yo tengo mi limón en mi casa, pues no tengo el problema, me voy a mi huerta, ¿no? Y ya, o sea, empezamos. O sea, por todas las fases del proceso hay que intervenir y hay que entenderlo. Y por lo tanto, un tema crucial. Soberanía alimentaria. Pero antes les quiero mostrar, miren, cómo la crisis nos ha aumentado en azúcares. ¿Ven? ¿No? ¿Y cuál es el resultado? Diabetes. Somos el primer país en diabetes infantil y el segundo en diabetes general a nivel mundial. Entonces hay que cuidar la alimentación. Y claro, es más barato comprar un alimento chatarra que comprar un alimento que tiene valor nutricional. México, los refrescos matan anualmente 24,000 personas por la violencia. No tenemos conciencia. Un refresquito, ¿no? Cuando uno llega. No. Un vasito de agua, ¿no? Sí, lo hacemos. ¿Sí? ¿No? Entonces, el otro tema de nuestro país. Revisen ahorita. Seguimos importando cerca de 15 millones de toneladas de granos básicos. México es el país de origen y adaptación del maíz. Yo no veo por qué tenemos que exportar. En el sureste hemos destruido 9 millones de hectáreas. Cada hectárea puede producir entre 6 a 8 toneladas de maíz. La gente sabe producir. Vayamos a reconvertir estas tierras subutilizadas en ganadería, que unos pocos se benefician, a beneficio del país, ¿no? Y empezamos a superar
la pobreza extrema. Reducimos con esto, con una dieta sana, los problemas de salud. Ahorita el IMSS está desesperado por los costos que le han desatado por todas estas enfermedades, porque no solamente la grasa acá es diabetes, sino es cáncer, es problemas cardiovasculares, infarto. O sea, ahí hay todo un problema que hay que evitar. Entonces hay que trabajar sistemáticamente. Y, claro, por ejemplo, los desayunos son cruciales para poder empezar. Y las zonas donde tenemos, por ejemplo, vocación forestal, el Ajusco, hay que ordenar la ciudad. Esta es una zona de infiltración muy crucial para avanzar y para poder hacerlo. Entonces, en términos de conclusión, como pueden ver, ese es un típico refugio donde la gente se queda con lo poco que han podido salvar para volver a reconstruir, rehacer, y siempre la gente más pobre es la que más sufre y menos apoyo tiene, ¿no? Entonces ahí hay todo un problema claro para poder vivir con dignidad. Entonces, ¿qué proponemos? Y esto es un trabajo del panel intergubernamental de cambio climático, juntar diferentes científicos en una sola parte. Interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina, como quieren, ¿no? ¿Y qué significa esto? Aquí tenemos los especialistas en clima. En el centro tenemos los especialistas en reducción de riesgos por desastres, en manejo de vulnerabilidad, en fenómenos meteorológicos, en impactos. Y del lado derecho tenemos los que trabajan en desarrollo, calidad de vida, bienestar. Si no juntamos estos todos para reducir los gases de efecto invernadero, para reducir el impacto de los desastres y para conservar el desarrollo, bienestar y nuevos modelos que hemos tenido en los últimos 3 décadas, ¿no? Acuérdense que llevamos el mismo nivel de pobreza en 3 décadas. Entonces falla tanto oportunidades como solidaridad, como se puede, porque no han resuelto el problema, sino han mantenido a la gente en pobreza. Y en gran parte esta es la gente pues, que ha votado para mantener el sistema político. Necesitamos cambiar, cambios de la mentalidad, cambio de los procesos. Y esto nos lleva a un proceso totalmente distinto, donde tendríamos mitigación y adaptación por una parte, que crean resiliencia. ¿Qué tenemos que hacer? Vincular ciencia, finanzas, consolidación institucional y participación ciudadana. ¿Para qué? Para cambiar nuestros gases de efecto invernadero. Fotovoltaico, mareomotriz, geotermia, viento, manejo integral. La FIA significa manejo integral de las cuencas, manejo del agua, de los acuíferos. Acuérdense aquí en DF, el acuífero más sobreexplotado del mundo. 870% sobreexplotación. No pueden seguir, esta ciudad no tiene recursos de agua. Pero ¿qué hacemos? Un emisor poniente y sacamos el agua que pudiéramos infiltrar, ¿no? En lugar de hacer miles de infiltraciones desde la Cusca, la Sierra Derecha, etc. Hay modelos alternativos que pudiéramos manejar. Esto nos evita eventos extremos y desastres. Reduce la vulnerabilidad social, la ambiental, el cambio climático, el cambio ambiental global, que es más que climático porque implica la urbanización, los procesos de trabajo, de producción y, claro, un desarrollo de consumo sustentable, un manejo de aumento del PIB per cápita que no hemos tenido. Si ustedes checan el PIB, aunque nos dicen, el PIB aumenta 2%, revisen el per cápita, hemos ido abajo. Llevamos 3 décadas de neoliberalismo estancado en nuestro país. Y yo le comenté presente al licenciado, incluyenle la pérdida del PIB ambiental. 6% del PIB por año, y si metemos el petróleo, 9%. ¿Cuánto negativo tenemos entonces? Ojo, vamos para abajo, no vamos para arriba. Este modelo hay que cambiar. Y a nivel mundial se está moviendo. Pero América Latina ahorita va a una fase de neoliberalismo. Chécale lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en Argentina. O sea, es un drama. No hablamos de Paraguay, de Honduras, etc. O sea, va. Hemos tenido América Latina una década de crecimiento muy importante, con excepción de 2 países, Honduras y México. Y CEPAL nos criticó
durísimamente, porque nuestro país, con todos los recursos, hemos estancado. Y este modelo no sirve, necesitamos todos los que pensamos inteligentemente cambiar el modelo y desarrollarlo. Seguridad alimentaria, del agua, energética, sanitaria. O sea, no podemos no darle a los estudiantes al IMSS sin aumentar la disponibilidad del servicio, ¿no? Y no es nada más por operar sábado y domingo que vamos a resolver los problemas. Estamos nuevos médicos, nuevos hospitales, nuevas clínicas, etc. O sea, hay todo un modelo distinto. Entonces hay que invertir en esta parte y no podemos, mediante la privatización, resolver este problema. Porque obviamente los hospitales privados, con los costos que esto implica, no van a resolver el problema del conjunto de la sociedad. No vamos a tener acceso. Finalmente, empleo. ¿Cuántos años nos ha destacado nuestro salario? Desde 1976 para el real ha ido para abajo. Ojo, esto es problema de un modelo que hay que discutirlo. Manejo del agua. Dígame una cuenca que esté sano, que tenga agua limpia. Ninguna. ¿Y qué quería hacer con agua con la ley? Castigarnos en su propuesta con 25.000 salarios mínimos si hacemos estudios. Perdón, mi función es analizar la calidad del agua, ¿no? Afortunadamente fue tal la oposición a la propuesta, se dio metió al Congreso, que no se pudo hacer. Y ahorita tenemos la primera ley ciudadana que se va a presentar en un mes al Congreso, porque ya se aprobó la ley, es la primera vez que los ciudadanos podemos proponer al Congreso leyes. Apoyen, estén al pendiente de esta ley, porque es crucial para el futuro, no nada más de esta ciudad, sino de nuestro país, tener un manejo más racional del agua. Y donde la CONAGUA no puede ser juez y parte, sino tiene que tener controles como otras dependencias, ¿no? Ahí hay un problema serio. La cultura, ¿no? No es con una Secretaría de Cultura que resolvemos los elementos culturales. O sea, ya hay que trabajar sustancialmente, es parte íntegra. Y México tiene un potencial gigantesco, ¿no? Y a lo mejor no es nada más darle millones de dólares al Circo Soleil, sino realmente promover acá la cultura con la gente, desde las escuelas, desde la parte propia. Y el último, el tejido social. Yo vengo de un estado donde tenemos un problema grave de inseguridad y por lo tanto hay que reconstruir el tejido social. Y el tejido social se hace con todos estos elementos integrales, precisamente. Entonces, este es el reto de un manejo integral de sustentabilidad, de calidad de vida, de equidad, de bienestar, para poder resolver los procesos. Los que están interesados, yo voy a mandar la ponencia a una página web, la pueden bajar, tengo ahí muchos trabajos también de otros temas, agua, aire, biota, etc. Porque sí, estoy convencido que nosotros que tuvimos oportunidad de estudiar y tenemos acceso, es necesario socializar lo que nos enseñaron para que entre todos podamos mejorar y trabajar juntos a favor de un mundo sustentable, igualitario y con equidad. Muchísimas gracias por su atención. La doctora Úrsula Oswald acepta preguntas del público, de modo que les propongo elaborar una lista de oradores para que vayan haciendo uso de la palabra. Doctora, buenas tardes. Muy generosa con su plática, porque efectivamente hay cosas que uno desconoce y solamente tomando conciencia es como podemos ayudar a que esto mejore. Yo le quería preguntar, no alcancé a ver la ley de agua que nos dijo usted que deberíamos estar pendientes para promoverla, para apoyarla, para involucrarla, ¿no? Entonces, no sé si me puede decir si eso saldría en el oficial o cómo podríamos estar bien. Gracias. Miren, estamos en este momento
precisamente con muchos grupos sociales, trabajando en las últimas ajustes de la... Yo creo que en un mes pudiéramos presentarlo al Congreso y se van a enterar por la prensa. Pero si tiene interés, mi correo electrónico es gmail.com. Es muy sencillo. Mándame y yo le mando los datos, le mando las leyes y pueden empezar en su colonia, en su familia, a cooperar, porque ese es un trabajo colectivo de todas y todos los mexicanos. Si no nos metemos juntos, obviamente lo hemos vivido otra vez en estas elecciones, vuelve a pasar el tren. Entonces es necesario, el agua es vida, el agua es crucial y por eso es la primera vez que el propio gobierno tuvo que parar, no pudieron pasarla, o sea, no es lo mismo la reforma energética con el petróleo y con el agua, ¿no? Entonces el agua realmente sí nos afecta y el agua no se puede privatizar. Tiene que estar en manos de la gente en calidad y en cantidad disponible. Y necesitamos sistemas de control para ver nuestras mega obras. Por ejemplo, no sé si oyó de la gran obra que ahorita el llamado Bronco, el gobernador de Nuevo León, lo está bloqueando, ¿no? O sea, el gobierno de Peña firmó convenio con IDA por 52 mil millones de pesos para llevar agua de Pánuco a Monterrey. ¿No? El proyecto vale 12 mil millones, pero es una aberración. El único sistema que costa llevarle agua, ya tenemos la aberración aquí en Lerma, Cutzamala, para el Distrito Federal, ¿no? No vamos a repetir este error. Pero el problema no es este, sino lo que viene para el fracking en la zona que está precisamente en esta región, y para el fracking necesita millones de litros o metros cúbicos de agua para poder sacar petróleo del subsuelo. Y obviamente una contaminación de más o menos 450 tóxicos. Muy peligroso para la gente. Entonces ahí se atora porque corrupción, B, falta de información y C. Entonces necesitamos ser mucho más cuidadosos y el agua es crucial en este campo. Entonces yo encantado les mando la ley de la propuesta para que tengan, y hay agua para todas, agua para la vida, pueden buscarlo por el buscador y ahí encuentran la ley. La pueden meter lo que estamos hablando, que seguimos trabajando en ello. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas felicidades primero. Y quiero hacer una pregunta de acuerdo a su opinión y sus conocimientos. ¿Qué se puede hacer para menguar el calentamiento global, los cambios tan drásticos, freáticos que existen y infinidad de calamidades a nivel global? Me refiero que ya tiene muchos años que la ionosfera está deteriorada, tanto en el polo sur como en el polo norte. Y eso, pues, que yo sepa, nadie ha intervenido en tratar de estudiar este fenómeno. Y creo que es un fenómeno muy importante para todos, porque mientras la naturaleza siga desbandada, al final de cuentas no se puede detener. O sea que más que tratar de contrarrestar, es cómo evitar esa situación, ¿no? Y esa es una parte, creo, importante para pues para la vida humana, ¿no? De tanto esta como las generaciones que vienen. Esa es mi pregunta. No hay duda, usted puso el punto del agua del nivel de la llama. El problema es que si seguimos así, en 2050, hoy estamos usando planeta y medio para vivir. Hay un solo planeta. ¿Qué pasa? Si seguimos así, serán 2 planetas y medio. ¿De dónde lo vamos a sacar? De la pobreza de la gente y la opulencia del mundo. O sea, ahí está el primer problema. Consumo, hay que cambiar el consumo. Hay que empezar con un consumo sustentable. Por eso los 4 R's. Reducir,
reusar, reciclar y reeducarme. Yo tengo que empezar en mi casa con los procesos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho. ¿Qué compro? ¿Para qué lo compro? ¿Cómo compro? No es lo mismo ir a un mercado con un canasto que ir a Sam's o a Costco, donde está todo embalado, todo empacado. Yo tengo una opción como consumidor de poder definir. Pero también no es lo mismo que compro alimentos transformados o compro granos básicos, ¿no? Y sé que son mucho más sanos para mi salud que los otros, ¿no? Entonces, hay todo un proceso donde tenemos que hacer. El tema más complejo son los procesos más globales, como usted lo mencionó. O sea, estamos perdiendo probablemente lo que se llaman los puntos de ruptura, que precisamente Lenton y Schellenberger y Schellenhuber han trabajado sistemáticamente en términos físicos. Y uno de los puntos serios es, por ejemplo, que tenemos ya problemas muy graves en la Antártida. O sea, la parte del occidente ya está en un proceso de vulnerabilidad, los glaciares se están deslizando, o sea, tenemos ahí un problema, y esto son metros de aumento del nivel del mar, no los centímetros que hemos calculado, son muchos metros. Groenlandia regresa y hay un conflicto geopolítico, porque ahorita Groenlandia se quiere liberar de Dinamarca y construir su propio país. Toda la parte, por ejemplo, del paso por la parte del norte, Rusia es el único lugar que tiene los rompehielos con energía nuclear para poder romper esta parte. Geopolíticamente ya los rusos pusieron en el polo norte su bandera. O sea, pero hay un montón de países que pelean. Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, o sea, toda esta parte junto con Rusia. ¿Cuánto es? Porque hay muchos recursos ahí en esta zona, ¿no? Entonces hay todo un proceso que tenemos que empezar ahorita civilizadamente negociarlo para que no en un momento se destruyan. Entonces ahí hay temas cruciales para manejarlo. ¿Qué puedo yo hacer? Cada uno tiene que empezar a trabajar sistemáticamente y en su círculo empezar a concientizar. Por ejemplo, en su casa yo no produzco basura, ¿no? Entonces es una decisión, desde que uno compra hasta que uno da. Y lo que tengo, lo reciclo. O sea, busco la manera inteligente. El agua, ¿no? Empieza desde que uno se moja, cierra la llave, se enjabona, se vuelve. Y entonces, en un minuto, minuto y medio, no gasta la cantidad de agua si me estoy media hora, ¿no? Entonces, cada uno en su vida, ¿no? Desecho, por ejemplo, los desechos, los composteos en su jardín, ¿no? Entonces, así uno empieza a hacerse consciente y, digamos, por eso nosotros en Cuernavaca tuvimos de repente un colapso de la recolección, porque hubo un conflicto con el ayuntamiento de la recolección. Uy, en su caso venían pero decenas de personas a preguntar cómo se puede manejar, cómo se pueden reciclar los desechos, porque lo más complicado son los orgánicos, porque apestan y todo. Pero con una composta en el jardincito, no solamente produzco mi fertilización natural, sino encima resuelve un problema de contaminación, ¿no? Entonces hay todo este tipo de procesos. Pero sí, estamos frente a procesos globales y ahí está París. Nos hemos comprometido. Cada país los llamamos INDC. O sea, las los compromisos nacionales intentados. Y ahorita ya los han intentado, ya firmamos, ya entró París en función. Entonces son los compromisos nacionales. México tiene que reducir 32% sus gases de efecto invernadero. ¿Cómo? Cuando estamos ahorita vendiendo partes de nuestras explotaciones petroleras. No. Afortunadamente hicimos geotermia que nos va a ayudar. Afortunadamente estamos trabajando con reforestación. Vamos a poder trabajar con agricultura orgánica. Solo con agricultura sustentable climáticamente podemos revertir todo esto. Entonces, si hay mecanismos, sí se puede. El punto es que cada uno tenemos que empezar, ¿no? Ya.
Muchas felicidades. Mi pregunta es sobre si ha considerado, bueno, yo creo que sí lo ha considerado, quizás no lo informo acá, el aspecto del plancton. Tenemos dos costas, o bueno, dos partes del océano. El plancton es pues una de las cosas principales para producir oxígeno. Lo manejó en el aspecto de la acidez del mar, ¿no? Pero ahorita, ¿cómo lo ha visto usted? ¿Cómo lo contempla? Gracias. El problema es que tenemos un problema gravísimo de tóxicos en el mar, que nos quita precisamente la posibilidad de plancton. No sé si ha visto la cantidad de colapso de la fauna, microfauna positiva hacia, por ejemplo, las mareas rojas, ¿no? Que son tóxicos que empiezan no solamente a envenenar a los moluscos y a la parte de la fauna del mar, sino también si nosotros los consumimos. Entonces, eso tiene que ver mucho con los contaminantes. Pero conforme aumenta, o sea, cambia el pH del mar, todo este tipo de procesos empiezan a afectarse. O sea, hay procesos sistémicos, aumento de la temperatura, aumento en el nivel del mar, nuevos contaminantes, cambios en la cantidad de oxígeno en el agua. Todo esto me empieza a hacer círculos viciosos para destruir lo que pudiera ser positivo. Y sí, ahorita el océano es el mayor absorbador del CO2, del dióxido de carbono, no hay duda. ¿Qué haríamos sin el mar a nivel planetario? Estuviéramos colapsados, ya por el cambio climático. Pero, y ahí viene el punto, si no mitigamos, todo el mundo, no nada más México, el mundo entero, y lo que hemos comprometido en París, lo que acabo de comentar, no es suficiente. Con lo que hay compromiso, hoy día vamos a 3 grados más. Miren, hoy día tenemos 1 grado más. Chequen en México cómo nos ha ido. Con 3 grados es imposible vivir en esta zona, porque vamos a ser altamente, y esto pues toda la parte del plan. O sea, hay que tomar sistémicamente estos procesos para poder verlos. Y sí, desgraciadamente el plancton se está afectando. Por ejemplo, el año pasado también la zona de Cancún tuvo un problema gravísimo por diferentes plagas que vinieron a las costas, que no habíamos tenido, ¿no? O sea, es todo un sistema de cambio que tendríamos que ponernos a pensar, ¿no? Y no creo que es con la explotación petrolera en alta mar que vamos a resolver el problema. Sí. Si no hay grandes cambios, como creo que va a darse, si no hay grandes cambios, ¿cuánto tiempo le da de vida a la Ciudad de México? Y una segunda pregunta sería, ¿el calentamiento global nos llevará a una nueva glaciación muy pronto? Ok, son 2 preguntas. La primera, como no soy profeta, pero sí, yo cuando mis hijos estaban chicos, ahorita mi hijo tiene 38 años, me fui del Distrito Federal por la contaminación del plomo. Y cuando tuve la oportunidad, lo primero que dije, hay que hacer gasolina sin plomo, porque me tocaron ver cientos de niños en el DIF muriéndose por intoxicación de plomo que vivían en los ejes viales y que los médicos lo trataron como salmonela, porque el cuadro es el mismo: altas fiebre, vómito, diarrea, malestar y después pues el deterioro. Entonces ahí hay todo un proceso que hay que trabajar. Yo creo que somos racionales, seres racionales. Yo creo que el Distrito Federal, a raíz del terremoto, ha habido un proceso de democratización que tiene sus límites, pero comparativamente con el resto del país es la vanguardia, ¿no? Entonces, la discusión científica, las alternativas existen. Hay una gran discusión en este momento por el nuevo aeropuerto, ¿no? Porque está hecho en la zona precisamente donde recibimos recarga de los volcanes. Es una zona inadecuada, es una zona de
posibilidad de mitigación de inundaciones, pero también el colector es una aberración, en serio. Necesitamos el agua en el subterráneo. Necesitamos cambiar toda la tubería. Mira, solamente evitando las fugas pudiéramos ahorrarnos, traernos el agua del Cutzamala y del Lerma. Simplemente son datos. Entonces, yo todavía confío en la racionalidad de la gente y espero que dentro de todo, entre todas las ciudadanos, bien consciente, podemos empezar a presionar a las autoridades y elegimos autoridades que nos responden más a nuestras demandas y menos a los intereses de unos pocos, ¿no? Entonces ahí, o sea, yo no veo por qué razón tenemos que hacer una mega planta en el Mezquital para sanear las aguas y llevarlos hasta allá con un canal abierto, apestoso y todo. Porque no interceptamos el agua, dividimos el agua industrial, exigimos a las empresas que ellos lo sanean y las aguas que nosotros produzcamos domésticamente, lo reciclamos, hacemos un tratamiento terciario, los infiltramos paulatinamente y recuperamos el acuífero. La Banco Iztapalapa está manejando muy intensamente este tipo de modelos. Entonces sí, yo tengo confianza en que vaya y espero que también con el transporte público el aire la vamos a tener. Y el otro es el ordenamiento territorial. La Ciudad de México necesita ahorita un control sobre el Ajusco, un control sobre la Sierra de Santa Catarina, un control de toda esta parte para poder recuperar. Y entonces masivamente trabajar otra vez la parte que hemos dejado, que es árboles que permiten infiltración y recuperación. Por ejemplo, que yo tiro las aguas que vienen del Dínamo y los meto al Granajo Profundo es una aberración, ¿no? Hay muchísimas posibilidades de empezar a trabajar, pero también individualmente cada casa. Por ejemplo, el día que la Ciudad de México se tome un tiro con el DF, tantos años que lo organizado, o sea, las autoridades exigen ciertos manejos, ¿no? Yo me acuerdo cuando hicimos la reducción de 26 litros a 6 litros de doble luz. Los industriales estaban tragados de furia, nos acusaron de irrespetuosos a los derechos humanos y todo, y a los 6 meses teníamos los dobles de 6. Entonces sí se puede, ¿no? Y se puede conciliadamente, no de violencia. Pero sí, el que tiene sus problemas. La segunda pregunta ya me quedé. La segunda. La excepción, habló de la excepción. La regla. Ok, miren. Estamos en este momento en un estancamiento de erupciones solares. ¿Qué significa esto? Menos calor desde afuera, desde la atmósfera a la Tierra. Y estamos aumentando por la temperatura que les mostré. Vamos a tener los próximos 25 años este estancamiento. Y hemos tenido el año pasado, o este mes pasado, el mes más caluroso de la historia del planeta. ¿Qué pasa? Deberíamos entrar en una glaciación gracias a este proceso, pero los gases de efecto invernadero están atrapando tanto el calor, están generando este efecto invernadero en la Tierra y por lo tanto no vamos a entrar a un proceso de glaciación. Sí, me da pavor que si en 25 años empieza el Sol con una dinámica muy fuerte y vamos a seguir aumentando, entonces sí puede haber colapsos mucho más graves que lo que hemos pensado. No sé si esto lo responde. Buenas tardes, doctora. A mí me preocupa mucho por todos los edificios que están haciendo. Están tirando infinidad de litros de agua. Entonces también yo creo que eso nos va a pagar problemas, ¿no? Esos edificios tan altos que son intensamente que están sobrepasando de la reforma y el que acaban de hacer en el proceso de Vancouver, están tirando demasiada agua. Bucareli tiene 1 año y medio que está el agua tirando, no sé de dónde están sacando ese agua, me imagino que son de los blancos acuíferos, pero está, haga de cuenta bien.
Otra cosa también, el calentamiento también puede aumentar con la cantidad de lámparas que está poniendo PGE. Y yo creo que eso también es un aumento de calentamiento. Y la tala de árboles que está haciendo por todas las calles donde está haciendo su instalación. Gracias. Totalmente de acuerdo en lo que dice. No hay duda. El problema es que no creo que es el acuífero. Porque miren, a mí me tocó hace como unos 20 años empezar con los estudios isotópicos del acuífero del Distrito Federal. Estamos explotando ahorita el primer acuífero. Después viene un acuífero sumamente contaminante, viejo, imposible para usar. Y tenemos un tercer acuífero, que es el acuífero de aguas paleolítico. Es lo que el otro día Mancera. no, yo sé que se llama Mancera, pero que no es por gracias, es que hemos cambiado, ya ve que nos hacemos bolas todas. El jefe de gobierno dijo, maravilla, ya hemos encontrado, ¿no? Hace más de 20 años que sabemos de este acuífero, pero es paleolítico. ¿Qué significa esto? Nunca jamás se va a recuperar esto, se va paulatina a votar como el primero. El primero sí tiene capacidad de recuperación. Y ahí está el problema, lo que usted platica, hay lentejuelos, pequeños manantiales, pequeños brotes desde la montaña donde se recargan y donde pudiéramos aprovechar el agua. Estos son micro manejos de agua que no se han tomado en cuenta. Y nos tocaba en la Cámara de Diputados muy duras enfrentaciones con el señor Aguirre, que es el responsable del manejo del agua del Valle de México. Y me acuerdo que un día empezó a decir con los diputados, estoy totalmente opuesta a lo que va a decir la doctora González. Uy, me dejó en charola de plata para poder explicar las cosas que hay que hacer, ¿no? O sea, coincido con usted, pero eso es micronivel, ¿no? Este micronivel no es el macronivel donde estamos agotando el acuífero de la primera parte. Y sí, me opongo rotundamente que vayamos al tercer nivel. O sea, ahí sí puede haber. O sea, es un poco lo que estamos haciendo. Resolvemos para mis 6 años de gobierno el problema y después le dejo el mío al que viene, ¿no? Yo creo que hay que cambiar esto. Y ese es el problema de muchos, que no hemos tenido posibilidad de tener gobernantes con responsabilidad, con conciencia de los casos. Acuérdense, al principio éramos mujeres en el ambiente. Porque claro, pues las plantitas y los pajaritos, ¿no? Cuando se dieron cuenta que el ambiente tiene impacto ambiental, manejo de agua, manejo de suelo, todo, ¿no? Nos quitaron rápidamente a las mujeres académicas los cargos y se metieron otra vez sus personajes para poder desarrollar el proceso, ¿no? O sea, se acabó esta primera fase de ambiente donde pudimos realmente hacer un montón de cosas en nuestro país a favor del bienestar, porque había gente capaz con conocimiento científico, ¿no? Y sin interés. Sí, porque yo tenía una plaza en la UNAM, el día que dejé el gobierno me regresé a mi casa, no tenía por qué hacer ni cochinita ni nada, ¿no? O sea, uno puede trabajar tranquilamente y bien. Y además tiene el apoyo de cientos de colegas que uno sabe, ¿sabes qué? Tengo este problema, ayúdame en esto, porque pues uno se mueve en esto. Entonces sí, micro procesos regionales que no están resueltos, que deberían resolver los delegados, y donde pudiéramos captar, y donde podemos checar la calidad del agua, y donde podemos aprovecharla, y a lo mejor meterla a la red de agua para reducir. Y lo otro es la captura de agua pluvial. Y acuérdense, por ejemplo, lo que pasó en Bolivia. Cuando en Cochabamba la gente se levantó en contra de Bechtel, que viene de Suez, o sea, de una transnacional mundial de agua, cuando querían cobrarles el agua de captura pluvial. Ojo. Y en la nueva ley querían meter este tema. Entonces, ojo, no. Hay derechos que donde podemos captar y donde podemos aprovechar, ¿no? Y mucho de esta agua, por ejemplo, para los bebés está perfectamente bien ahora en el distrito, ¿no? Entonces, sí uno puede empezar a trabajar
allá en zonas donde hay menos contaminación, donde la atmósfera es más limpia, pues se puede directamente consumir el agua. Gracias. Usted hizo mención de que en Alemania era obligatorio tener algún sistema ya fuera de captación o de paneles solares, todo esto, ¿no? Mi pregunta es si en México hay algún tipo de propuesta, algún programa o algún modelo cercano para que sea implementado en la Ciudad de México o en todo México. No tenemos nada, ¿no? Pero ahí hay que empezar a decirle, ya, todavía va. O sea, hay que empezar a decir, vamos a involucrarnos los ciudadanos, y pues me da mucho gusto porque somos mucha gente preocupados, y de la preocupación ahorita tenemos que ocuparnos, hacer las cosas, aliémonos, trabajemos juntos y hagamos concretamente temas que son necesarios, ¿no? Entonces, y hagámoslo, por ejemplo, yo les propuse cuando tomó el nuevo gobernador, dije, ¿por qué no hacemos de una vez en Morelos 150,000 techos con termosolar? ¿No? Conseguí un empresario 1,500 pesos. Más 500 pesos extra de material, ¿no? Entonces, uno podía por 2,000 pesos resolver el problema de casi todas las familias y se ahorra el gas, reducimos las emisiones y, claro, con el fondo verde que hubiéramos podido conseguir los fondos para la gente que no tenía recursos. Pero el puro hecho de ahorrarme el gas durante este tiempo, en muy poco tiempo, en 1 año y medio, tengo ya financiado mi sistema termosolar. Entonces son de estas cosas, pero no se hizo. Porque como que faltó voluntad política. Entonces hay que, a lo mejor tenemos que hacer, por ejemplo, a mí me encantó un modelo de Alemania, que tiene mucho menos luz de sol que nosotros. Ahí hicieron un sistema que se llama feed-in, o sea, un subsidio a la energía limpia. Entonces, por ejemplo, en México, si yo meto recientemente, tengo la doble entrada, o sea, yo lo que genero de energía solar se va al sistema y me lo cuantifica CFE, y lo que yo saco en la noche me lo cobran, pero al mismo precio. En Alemania me daba el precio mayor por la energía limpia, porque no contamino, y me cobraba más por la energía contaminante. ¿Qué descubrieron un grupo de mujeres? Que podían rentar techos, invertir en estos techos y así generar suficiente energía para toda una región. O sea, falta creatividad. O otro grupo, por ejemplo, que aquí también se está dando. ¿Cuánto gasta usted de energía por mes? 300 pesos, ¿no? Ok, hacemos un contrato los próximos 5 años, yo le pago 300 pesos con una inflación, la meto, ¿no? Y hago un convenio, yo me encargo de su luz. Perfecto, usted sigue pagando luz cuando tiene miedo que la gente le vaya de repente a cobrar, ¿no? Más. ¿Qué hace la gente? Eficientiza el sistema, ahorro de los 300 pesos 150, lo uso para amortizar la inversión y gana, ¿no? Estos son muchos ingenieros desempleados que salen del Instituto de Energía Renovable de Poli, podrían empezar a trabajar así. Y la gente es feliz del mundo. Reduce gases de efecto invernadero, mantiene el gasto y resuelve el problema de tu nueva tecnología, ¿no? Son ideas, entonces hay muchísimos. Los techos verdes. Dinamarca exigió a todo el mundo un techo verde. ¿Cuántos techos verdes pudiéramos hacer en la Ciudad de México para reducir las islas de calor? Muchísimo, ¿no? Y esto cambiaría sustancialmente la calidad del aire y el calor en nuestra ciudad. Entonces, hay todo un montón de ideas donde uno puede empezar. Y cada uno, lo que yo quisiera motivarlos a que empiezan, cada uno en su entorno, empezar a hacer algo a favor del ambiente. Porque no podemos esperar que lo haga el gobierno ni que lo haga el vecino. Yo tengo que empezar. Discúlpenme, la doctora Úrsula Oswald tiene 2 horas del día
o aproximadamente, viene y va a carretera. Entonces yo les suplicaría a ustedes que, en todo caso, la señora que pidió el uso de la palabra hace unos momentos, sea la penúltima, para que el último levante la mano. Pues, doctora, muchas gracias por su exposición, porque pues, a muchas preguntas que yo le he hecho y no había tenido respuestas. Pero ahorita, ¿qué tan importante es la modernidad o lo que nos han implantado? Yo soy de Xochimilco y todo lo que ahorita usted dice, nosotros lo hacíamos antes, o sea, teníamos los pollitos, teníamos nuestro corralito y no usábamos gas. Nosotros en una tina de metal calentaban agua y nos bañaban todos los sábados a todos los niños, o sea, no utilizábamos gas ni nada, pues ahí estábamos ya ayudando al planeta, ¿no? Y también, aparte, nosotros no utilizábamos antes en nuestras tierras de cultivo, que son las hortalizas, no utilizábamos químicos. Nosotros también utilizábamos los excrementos de los animales. Entonces, todo esto así como me suena, como voy avanzando o voy retrocediendo, porque pues yo me acuerdo que así era todo antes y ahora dicen que hay que hacerlo. La zona chinantera, nosotros también cuando se caía un ahuejote, de todas formas, la gente de ahí, reforestábamos, poníamos 20 ahuejotes más, ya que crecía pues bien. Y entonces yo digo, bueno, pues entonces estamos retrocediendo, estamos avanzando, porque pues antes entonces vivíamos mejor, porque ahí había muchos ojos de agua que se veían, o manantiales, y no necesitábamos andar pidiendo agua ni éramos autosuficientes alimentariamente. También éramos autosuficientes, entonces no comprábamos nada, ahí localmente había mercados, y ahora que llega Chedraui o Almanizo, pues el delegado afortunadamente lo fue a clausurar, pero porque decimos nosotros, ¿para qué queremos Chedraui? ¿Para qué queremos eso? Si las verduras las comemos muy frescas, porque de ahí salen los productores, pues ahí mismo. Entonces yo digo, pues no, mejor ahorita que estaba diciendo la doctora, voy a decirles que nosotros podemos ser autosuficientes en Xochimilco, en la parte de los pueblos indígenas. No necesitamos, aún dentro de la ciudad, no necesitamos de la ciudad, ¿como para qué? Bueno, muchas veces ya me dice, vos, no. Coincido totalmente con usted, no todo lo pasado es malo. Y no todo lo moderno y lo desarrollo, hay muchos mitos, hay intereses creados. Si estos 63 hombres que tienen la misma riqueza que la mitad del planeta, o sea, 3.500 millones de personas ganan lo mismo que estos 63, imagínense. Estos nada más ganan gracias a que vayamos a correr al Walmart y vayamos, etcétera. O sea, no, coincido con usted. Hemos tenido avances, por ejemplo, en medicina, no hay duda. El antibiótico fue un invento fabuloso. Ahorita estamos, antibiótico en el pollo, en la leche, en la carne, pues vamos a tener resistencia. Y ya hay un problema a nivel internacional y global de resistencia a antibióticos. ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos un problema grave? Pues ya no reaccionamos, ¿no? Entonces sí, no es que vamos retrocediendo, sino empezamos a entender que los modelos son mucho más integrales, mucho más sistémicos, y tenemos que empezar a trabajar. Y Xochimilco es un modelo. ¿Desde cuántos años, no? Por ejemplo, yo tenía un alumno que hacía los estudios de lo que tenía que aportar Morelos a Tenochtitlán en los tiempos del Imperio Azteca, ¿no? Y, por ejemplo, aportábamos para Xochimilco el estiércol de las cuevas de los murciélagos, que era muy cotizado porque era un excelente fertilizante, ¿no? Pues claro, no había animales domésticos en aquellos años, acuérdense que el caballo, la vaca la trajeron los españoles, ¿no? Entonces hay todo un proceso, sí estamos en otras condiciones, pero sí hay muchos procesos tradicionales y coincido con usted. Si usted se alimenta de su huerto y en su casa tenemos un huerto, yo voy, corto y hago, pues gracias a esto tengo todavía energía, ¿no? Y puedo pararme 2 horas sin problema, ¿no? Porque yo, sí, la alimentación sana es crucial
para la calidad de vida y para la salud. La última pregunta, si es que hay otro. Gracias, buenas tardes a todos. Yo soy de Xochimilco, mi nombre es Genaro Olivares. Doctora, pues felicitarle por esta charla tan amena. Yo solo hacer dos comentarios. El primero, con respecto al nombre de seguridad humana ante las amenazas del cambio climático. Desde luego, el cambio climático también se debe por un gran desequilibrio que le hemos aportado todos en este globo terráqueo. Y bueno, también el asunto de aportarle, a través de la reeducación, aportarle al cuidado de nuestro entorno, desde quien planta un arbolito, desde quien procura su huerto hortícola familiar. Creo que de esa manera podemos sumar para revertir este cambio brusco que hay y bueno, puede llegar a mayores extremos. Sin embargo, también el hablar de seguridad humana, pues también habrá que pensar en la seguridad alimentaria. Y ya el modelo que platicaban con respecto a la chinampa, pues es un modelo certero que ya en tiempo atrás ha dado resultados. Sin embargo, también habrá que hacer el comentario, pues casi ya 2 décadas de lo que los grandes empresarios plantearon con esto de los alimentos transgénicos, y que bueno, esto también viene atrás, ¿no? Porque hoy día también algunos de estos empresarios, de estos 73 a los cuales se refiere, pues están planteando hacer el estudio, la investigación de 7 millones de semillas para manipular, es decir, romper la cadena esta de genoma de semillas. Pues su pensamiento es justamente mejorar, entre comillas, la alimentación para salvar al mundo. Sin embargo, las repercusiones en la salud humana son atroces. De manera que pues también no hay que permitir la entrada de estos productos transgénicos. Y finalmente, el último comentario tiene que ver con la cuestión de la zona sur, la Sierra Chiquinauta. Esta yo la consigo como la fábrica verde, la fábrica que se encarga de producir servicios ambientales, y esos lugares tienen dueño. Desde la academia se hacen investigaciones para hacer proyecciones, presentarlas ya sea a favor o en contra. Pero es importante también escuchar el conocimiento tradicional, porque son ellos quienes poseen la tierra, son ellos quienes brindan también servicios ambientales a esta ciudad, y a veces no se retribuye nada para estos dueños de la tierra. Infiltran agua, retienen partículas, toda una gran cantidad de biodiversidad que se genera en el sitio, y que también se amenaza con la cuestión de la vivienda, ¿no? Hay un crecimiento natural, y el otro es el crecimiento que la mancha urbana de manera pues va haciendo presión pues para ir comiendo a las zonas ecológicas espacios. Entonces decimos, bueno, pues hay que buscar la manera de seguir filtrando, pero también cómo resolvemos ese problema de vivienda, porque pues la gente necesita vivir en una vivienda. Entonces, si no se resuelve de manera sustentable, de manera que se pueda vivir en armonía con espacios que nos permitan garantizar la vida para esta ciudad, pues ya hay los conocedores en la materia, pues ahí le dan de vida hasta los 50, 60, los 40, algunos, a esta ciudad. De manera que también hay que reconocer la labor que tienen los dueños de la tierra de esos bosques. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo que seguridad humana implica seguridad alimentaria, seguridad del agua, seguridad del tránsito, seguridad del poder salir a la calle sin que me atropellen, pero también sin que me asalten, ¿no? Sin que me secuestren. O sea, por eso es ausencia de miedo, ausencia de necesidades donde estaría el agua, donde estaría el alimento, donde está el aire limpio, donde está también una diversión sana, que también estamos. Esta ausencia de riesgos por desastre, evitar que eventos extremos se conviertan
destrucción de nuestra vida y de nuestro patrimonio, y vivir en un estado de derecho con un derecho humano, con participación ciudadana. ¿Y cuánto nos ha costado esta ley de participación ciudadana? Todavía los diputados no han sido capaces de cumplir con los 600,000 votos, firmas que llegaron por lo de la corrupción. O sea, espero que ahorita se vaya a hacer. Nos estaría presionando internacionalmente, porque esta semana el Economist escribió pestes sobre México. Qué bueno, porque no fuimos capaces de cumplir en tiempo con lo que nos comprometimos. Y hay 600,000 firmas válidas, con credencial, que querían esta ley. ¿Dónde está la contraparte legislativa con los ciudadanos que los elegimos? Yo creo que hay que tener muy clara conciencia. Este es mi primer tema. El segundo tema, servicios ambientales. No hay duda que nadie les paga a los campesinos de la montaña los servicios ambientales. Y el Distrito Federal, si no tiene ordenamiento, pero también manejo con los dueños originales y de cuidado del bosque, no hay posibilidad que aquí haya calidad de aire, calidad de agua y bienestar, ¿no? O sea, esta es la interacción y tenemos que empezar a pensar muy en serio en colaborar con la gente. Y miren, la gente de allá arriba es la gente más pobre, más miserable y con más problemas. Y no solamente en el Ajusco o en la parte de Chichinautzin, sino también en la montaña de Guerrero, etc. O sea, es en todos los lados. O en Chiapas, lo que les mostré de la vulnerabilidad del estado. O sea, es la gente que cuida la parte de abajo. Y nosotros hicimos estudios en la zona del Popocatépetl. 72% del agua se infiltra en la parte alta, y si esto lo infiltra y controla el crimen que está talando ahorita en los parques nacionales, ¿no? Que yo creo que es un asunto de ausencia de miedo, donde el gobierno tiene que entrar duramente para evitar este tipo de procesos. Con esto pudimos conservar mucho del agua. Y sí, tiene usted toda la razón. La Sierra Nevada es la recarga del acuífero de gran parte del Distrito Federal, además del Ajusco y de las otras sierras que tenemos alrededor. Hay de todo el mundo. Entonces sí, hay que pensar de arriba para abajo y de abajo para arriba para poder resolver los problemas. O sea, necesitamos integrarnos y sí necesitamos, por eso insisto tanto en la seguridad alimentaria, en la huerta familiar, porque es un primer punto, en el manejo del agua, ¿no? Para tener un agua limpio, de calidad, captura de agua pluvial, o sea, que cada uno tenga sus propios procesos. Y sí, desgraciadamente, el cambio climático no fue producido básicamente por nosotros, pero sí nos afecta mucho más. México es, como lo vieron en la gráfica, de los países más expuestos, y por lo tanto, tenemos que prepararnos a esto. Nos va a tocar peor tantito. Y desgraciadamente, vamos hacia una temperatura mucho mayor. Yo tengo una sola esperanza, que aún estos 63, aunque hayan intentado, no sé si ustedes se acuerdan, en 94 se hizo un experimento en el desierto de Arizona, Biosfera 2. ¿Por qué se hizo esto? Querían comprobar que en el desierto yo puedo reconstruir un ecosistema que me produce agua, aire y se hace autosuficiente. ¿Por qué? Porque si destruye este planeta, me voy a Marte y construyo. ¿Cuál fue el resultado? No lo lograron, no hay chance. Aún los 63 todavía no tienen alternativa. O sea, entonces, ¿por qué nos complicamos tanto la vida con transgénicos y con líos? Vayamos a tener los recursos propios acá y cuidemos nuestra madre, la Pachamama, para poder realmente vivir en ella con dignidad, ¿no? Y esto es un punto que yo espero que quede. O sea, si el cambio climático es una amenaza, nos va a pegar, nos va a impactar, pero vayamos a tener mitigación, vamos a trabajar con el gobierno a favor de cumplir, pero también vamos a hacer adaptación frente a los procesos y vamos a tener resiliencia cuando nos pega el mundo, para que no nos tumben, no nos destruyan. O sea, todo este punto sería el mensaje sintético de esta charla. Muchísimas gracias.
Miren, la Universidad Obrera de México les agradece cumplidamente su presencia, pero sobre todo la conferencia magistral, verdaderamente magistral, que nos ha brindado la doctora Úrsula Oswald Spring. Yo les confieso que salgo 2 horas después de este recinto un poco menos ignorante en la materia. Muchas gracias, maestra. Otra cuestión, el ciclo de conferencias que se hizo, como ya les dije, me parece, para precisar en qué condición se encuentran los derechos humanos en México, concluye el próximo junio 16 con la conferencia de un abogado bastante prestigiado, Humberto Hernández Haddad, y el título de la conferencia es Ruptura del Estado de Derecho y Crisis de Derechos Humanos en México. Ojalá puedan asistir. Muchas gracias. Gracias.